Anunciada. Estreno 9 de abril. Todos ustedes, muy buenas noches, bienvenidos a este capítulo especial de Así Somos. Lo que están viendo en pantalla es el lamentable video que fue viralizado a través de las redes sociales el pasado martes de esta semana. No lo vamos a escuchar, por supuesto, por razones obvias, porque ahí es donde finalmente se evidencia el desgarro, el dolor, el llanto, la petición de ayuda de uno de los niños, de uno de los menores que residía en la residencia familiar Carlos Antunes en la comuna de Providencia. Un hecho lamentable que se viralizó en todo el país y para eso estamos esta noche, además de nuestro querido Juan Andrés Alfate, Alfredo Lamadrid, con dos tremendas invitadas. Tengo aquí a mi mano izquierda a Carolina Rojas. Ella es periodista, autora del libro Abandonados, Vida y Muerte al Interior del Sename. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Oye, muchas y gracias también por el aquí, espacio. gracias a ti por estar con nosotros esta noche. Y a mi mano derecha tengo a Josefa Barraza. Ella también es periodista de investigación. Hay un reportaje tremendo, Josefa, que hiciste en The Clinic hace unos años, prófugo del Sename. Vamos a hablar de sus ambas experiencias, sus investigaciones y todo lo que puedan aportarnos para poder analizar este caso que es tremendamente desgarrador y muy doloroso, Salfate. Todos vimos, por supuesto, con terrible dolor, angustia, y no me cabe la menor duda que nadie aquel día martes se fue a dormir de la manera que habitualmente lo hace después de escuchar los gritos desgarradores de dolor de este pequeño completamente violentado y que aterriza en un área de recuerdos en donde ya, sin querer normalizarlo, pero sin embargo ya prácticamente acostumbrado a que este tipo de abusos se sigan repitiendo cada cierto tiempo de manera cíclica, la verdad que este video terminó finalmente calando profundo y en la situación de que cada uno tenemos que hacer algo al respecto. Para eso nuestra invitada hoy día vamos a ahondar en este tema. Frente a lo sucedido, frente a las imágenes que ya todos conocen, Carolina Rojas escribió inmediatamente un tuit que se viralizó como fuego por el pasto seco y que dice: el centro de Sename que aparece en el video, donde se escuchan los gritos desgarradores, es la residencia familiar Adolescencia Temprana AADD Carlos Antunes. A este lugar llegaron niños de 9 a 13 años, varios del CREAT Galvarino. Sí, del mismo lugar donde murió Lisette. Carolina, esta fue la primera información que tú abres los fuegos para entender cuál es la situación que estamos viviendo y cuál era el contexto ante el video que la gente comenzó a hacerse muchas preguntas: ¿a qué se debe esto? ¿Por qué pasa esto? Etcétera, etcétera. Cuando tenemos el caso del año 2016 de esta pequeña en el mismo lugar y ahora tenemos un registro de esta naturaleza, ¿qué significa? ¿Que todas las investigaciones que se van a hacer de aquí en adelante no van a servir de nada como ya no han servido? ¿O finalmente ahora sí esta es la gota que derramó el vaso y por fin podemos quizás tener algún tipo de cuidado para estos pequeños que salen de un infierno para caer en uno peor? Yo lo que vi fue como un déjà vu, ¿no? Yo creo que es importante contextualizar que el 11 de abril se cumplen 5 años de la muerte de Lisette y que de alguna manera esto refleja que la violencia está enquistada en los cimientos de Sename o del servicio de protección, ¿no es cierto? Sename cambiado de nombre, digamos. Aquí es importante que la gente pueda comprender que esta residencia se presentó con bombos y platillos por el gobierno como la solución, como la panacea y en ese sentido... En un lugar privilegiado. En un lugar, claro, se cambió, se trasladó, digamos, ¿no? Y los niños que están ahí son los del CREAT Galvarino. Tenemos que recordar, ¿no es cierto?, que si no hubiese sido por la muerte o más bien asesinato de Lisette, no se hubiese conocido todo lo que vivían los niños adentro. En la investigación, que son más de 17 tomos, hay niños que hablan de verdaderas torturas, de abuso, de golpizas, de que los ponían afuera en filas, digamos, para que no pudieran dormir por horas, por madrugadas. Hay ETs o educadores de trato directo, ETD, perdón, que digamos de alguna manera tenían muy disciplinados los niños y después las personas se fueron dando cuenta que los tenían disciplinados a través de golpes, ¿no? Es como las películas, digamos, ¿no? Que uno de repente ve y no puede creer. Bueno, eso está pasando el día de hoy
Y lo más terrible es que pasa en este lugar que se presenta como una nueva modalidad, ¿no es cierto?, en que es la solución. Resulta que se repite lo mismo, se vuelve a repetir lo mismo, y en ese sentido lo que vamos viendo es que si esto no se zanja, ¿no es cierto?, si no se interpela también a los responsables con nombre y apellidos, porque no hay que relativizar y decir todos somos culpables, no, aquí hay culpables con nombre y apellido. Perdón, quiero preguntar lo siguiente, ¿dónde está la raíz de este mecanismo en donde se crea una institución de protección al menor y se encuentran con un panorama parecido o peor del cual provenían? ¿Dónde está la raíz de este mecanismo donde especialistas en el trato de niños vulnerables terminan cometiendo atrocidades iguales o peores? ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema de licitación? ¿Es un problema de falta de profesionalismo en quienes están a cargo? ¿Es un modelo de negocio finalmente que en realidad acá no importa y es simplemente una oportunidad para sacarle plata al sistema? Lo que pasa es que yo creo que hay que contextualizar que el diseño de Sename está hecho justamente para que la gente no lo entienda. Para poner en contexto, digamos, que Sename se ha convertido en un negocio, es que los centros de administración directa son, o eran, porque se han ido desarmando, ¿no es cierto?, por estos nuevos centros, 12, versus las residencias que son parte de los organismos colaboradores de Sename, o OCAS, son 247. Digamos, ¿no? Esa es más o menos la proporción que hay. Okay. Y estos OCAS, digamos, están secuestrados por partidos políticos y nosotros podemos ver permanentemente en el Congreso lobistas que de alguna manera dicen lo que se tiene que redactar en un proyecto de ley, digamos, ¿no? Y en ese sentido, con esos intereses creados que terminan también en un veto presidencial, recordemos el año pasado, que justamente ese veto o lo que estaba en contra, digamos, Sebastián Piñera, era justamente que se fiscalizara, ¿no es cierto?, la responsabilidad que tenían las OCAS o los OCAS sobre esas vulneraciones que tanto hemos visto, digamos, ¿no? Hay que recordar que los OCAS que pertenecen, por ejemplo, a la Iglesia Católica tienen varias denuncias de abusos sexuales, digamos, ¿no? Por cierto, que eso también lo reveló en algún momento en el 2013 el informe de la jueza Mónica Geldres, y respecto de esas denuncias no pasó absolutamente nada, descansan en la Fiscalía hasta el día de hoy. Entonces, la verdad es que cuando a mí me preguntan qué solución hay, yo lo veo súper... yo soy muy pesimista respecto del futuro, si en verdad esta modalidad de subvención que hay por niño, digamos, subvención que, ojo, va subiendo, si al niño tú lo tienes en un programa o 2 programas, hay niños que están en 3 programas que están sobreintervenidos y tú luego ves que la vida de esos niños no cambia un ápice, que es lo que pasó con Ámbar Cornejo, digamos, ¿no? Al contrario, de lejos de cambiar su vida, ella termina asesinada por su agresor. Y ningún eslabón del sistema de alguna manera logró registrar la alerta o el riesgo que ella estaba viviendo, intervenida por programa, y además ella había pasado por una residencia cuando era más chica, digamos, ¿no? Los quiero invitar a que revisemos un tuit que publica el Sename justamente con un comunicado oficial, y al regreso lo analizamos, porque es un comunicado que claramente no dejó conforme a mucha gente. Se va a abrir una investigación. Bueno, esto pasó el día de ayer. Acá tenemos entonces el tuit que dice: en relación a las imágenes difundidas que corresponderían a una residencia de Sename Metropolitano, compartimos el siguiente comunicado, y ahí aparece justamente todo lo que explica aquel documento. Y acá tenemos un titular que lo trae el diario La Tercera, que dice: Sename abre investigación tras denuncia de violencia contra menor en residencia ubicado en la comuna de Providencia. Josefa Barraza, tú conociste justamente el caso súper de cerca de un adolescente que estuvo muchos años en el Sename, en un Sename de La Pintana, ¿cierto? En una residencia. En una residencia, ¿cierto? Él desde muy chiquitito que tuvo muchos problemas de violencia intrafamiliar, por ahí abandono de sus padres, su madre que cae en consumo de drogas, de alcohol, un padre absolutamente ausente, una familia que por ahí trató de hacer lo mejor posible, pero finalmente su máxima vulneración la sufre al interior de ese hogar por parte de un tío que resultó ser su abusador sexual. Cuéntanos un poco cómo das con esta historia, qué te motivó a hacer esto público y cuáles son los detalles que tú nos puedes contar de esta experiencia que viviste en primera persona. Primero que todo quiero agradecer la invitación y el espacio para conversar. Para contextualizar un poco, para quienes no han leído este reportaje, es una crónica que se llama Soy prófugo del Sename, la historia de un adolescente clandestino, y me motiva
escribir esta historia debido a un reportaje que leí de Carolina Rojas, Mira. mi compañera aquí presente. Y yo estaba reporteando sobre otro tema, sobre las escuelas de reingreso, que son escuelas para jóvenes vulnerables que desertaron en algún momento de su escolaridad. Y cuando yo estaba en la recepción de esta escuela de reingreso ubicada en La Pintana, llega una patrulla de carabineros, se bajan 2 funcionarios policiales y dicen que necesitan hablar con urgencia con la directora de la escuela. Y yo, como buena periodista, puse oído, empecé a escuchar porque me llamó la atención que en una escuela llegaran 2 carabineros de la nada preguntando por un adolescente, En particular. un adolescente en particular. A este adolescente yo en el reportaje lo llamé Nicolás. Lo vamos a nombrar Nicolás porque su nombre lo quiero seguir resguardando. A Nicolás. Y dicen que se escapó de su residencia del Sename hoy por la mañana. Y la directora dice, pero ¿cómo si él asistió a clase hoy en la mañana? Esa fue la primera reacción de la directora. Ni siquiera la directora estaba al tanto que este adolescente se había escapado de su residencia. Y luego cuando llegan los carabineros, los mismos compañeros dicen, no, de nuevo se escapó por la pandereta de la escuela. Y los carabineros dijeron, bueno, entonces nos vamos a retirar. Pero para mí fue muy chocante ver que 2 carabineros estaban buscando un adolescente. Creo que eso desde ahí me llamó la atención como un menor de edad. Un menor de edad. Que parece más una cárcel que un Sename, digamos. Exacto, es como más que como un delincuente que se fugó, más que un adolescente que se escapó de su hogar y saber de su paradero, dónde está. Y no sabía cómo ubicarlo, no sabía nada de él. Hasta que luego, por la misma investigación paralela que estaba realizando, vuelvo a esta escuela y cuando yo me estaba despidiendo de la funcionaria, de una de las profesoras, se le acerca un niño que nunca se me va a olvidar, su cara, es un niño de 1,70 m de estatura, una color de piel canela, su ojo muy triste, unos ojos que a mí todavía yo los recuerdo y me genera un poco de angustia. Y ella me dice, él es Nicolás. Y digo, pero volvió a la residencia. Me dijeron sí, luego lo dieron con su paradero y volvió a la residencia. Pero luego de varios meses buscándolo, doy con su paradero, nos juntamos a conversar en una urgencia de un hospital de la zona sur de Santiago, una conversación de aproximadamente 2 horas y media. Él me cuenta todo lo que vivió desde su infancia, este abandono, como tú bien decías, Montserrat, este abandono de su padre, porque su madre fue madre adolescente, pero ella empezó a tener hijos, 6 hijos más. 7 hijos son ellos, son, ¿no? 7 hijos en total. 7 hermanos. Él es el mayor. Él es el mayor. Él es el mayor. Y ella cae en el consumo problemático de sustancias, sobre todo pasta base y cocaína. Y Nicolás empieza a cuidar a sus hermanos porque la madre también empieza a golpear a estos niños. Y el padre obviamente brillaba por su ausencia. Y es aquí cuando Nicolás tenía 8 años y es abusado por su tío, quien vivía bajo el mismo techo en la población Santo Tomás de La Pintana. Pero el Sename, el Tribunal de Familia, no lo envía al Sename por este abuso sexual, porque el abuso sexual, él me lo revela a mí y se lo reveló a sus profesores. Pero la familia nunca hizo la denuncia en un tribunal de familia, nunca hizo la denuncia en la policía de investigaciones. ¿Cómo nada. llega al Sename entonces? Porque debido a la negligencia parental, debido a las agresiones, al abandono de su madre. Claro. Pues por eso. Me imagino que la historia que relata Josefa es una más de las tantas historias que se ven producir tras los muros del Sename. Veíamos anteriormente el titular que habla, estos titulares que son engañosos, me parece a mí, como vamos a hacer una investigación respecto a esto, y investigaciones que generalmente nunca sabemos cuáles son los resultados, las conclusiones de estas, se da siempre de esa manera. Relatabas que tu inicio en el caso tiene que ver con Carabineros. Sí. Carolina, que conoce muy bien la residencia de Providencia, entendemos que también hay participación de Carabineros. ¿Ese es el modus operandi? Cuando hay un problema, ¿se llama Carabineros como cualquier ciudadano? ¿O hay un protocolo real donde posiblemente las personas a cargo deberían estar en busca de cualquier adolescente o en busca de entregar cierta contención y protección? A mí me parece que eso es como casi un actuar así como, hay un problema, vamos a llamar a los Carabineros ahora. No sé si es el modus operandi. No, y yo creo que
Por eso decía que fue como un déjà vu, ¿no? Recordemos que cuando pasa lo de Lisette se habla de la contención, pero lo primero que se dice es que ella se había descompensado porque había llorado mucho, ¿no es cierto? Y que luego se supo que eso no era verdad. Entonces siempre estaba como la duda sobre el niño o la niña. Aquí una contención tiene 3 etapas, que son, tú tienes que traer a un adulto que sea significativo para el niño o la niña, ¿no es cierto? El ETD, digamos, el educador de trato directo que él más quiera, etcétera. Un segundo paso es ver que las condiciones ambientales estén. Por ejemplo, si él está viendo un niño que lo está molestando, tú tienes que sacarlo de ese lugar para que él pueda, como, ¿no es cierto?, calmarse un poco. Y el tercer paso, si él solo lo requiere, si está diagnosticado así, es la medicación. En ningún caso se puede aplicar el SOS. Y Carabineros, en ningún caso está en la ecuación. Imagínate lo que es para un niño, ¿no es cierto?, que ha sido vulnerado por todos los adultos a su alrededor, que entre una persona armada a una residencia, ¿no? No está. Y eso es mentira, ¿no? Los Carabineros no pueden entrar en ningún lugar. El único traslado que pueden hacer son los paramédicos que van a buscarlo. Y en la única momento en que se aplica, digamos, contención en términos físicos, digamos, ¿no?, de tomarlo, es en el traslado del niño. Pero producto de todo lo que ha sucedido, Carabineros nunca está en la ecuación. Recordemos lo que pasó en el hogar Macera, ¿no es cierto?, en que terminan heridos los niños. Entonces, claro, esto se ha vuelto una práctica, pero principalmente, además, quiero aclarar que un niño, si se descompensa, es por toda esa violencia que tiene impresa. O sea, no hay confianza en los adultos, recordemos eso, ¿no es cierto? Nosotros sabemos lo que pasa en las residencias, lo sabemos hace mucho rato, hay investigaciones, hay informes que muestran que son lapidarios, ¿no es cierto?, que son el informe de la jueza Geldres, el informe de la PDI que terminó entrampado en el Ministerio Público, digamos, donde se hablaba que más de 300 niños habían sido abusados sexualmente. Y después de Lisette, lo de la contención adquiere una relevancia y son estas 3 etapas. Y nunca está Carabineros, nunca puede estar, digamos. Aparte, como dice Josefa, un carabinero frente a niños que han perdido la confianza con el adulto es una figura de poder. Exacto. Es un ícono agresivo y contextualmente es tratar, digamos, de sacar una muela, digamos, con un cañonazo. O sea, no corresponde a nada. Quiero invitarlos a ver las declaraciones de Patricia Muñoz, defensora de la niñez, porque aquí todavía hay mucho paño que cortar. Por favor, vemos este video y luego quiero repasar un poco parte del manuscrito que entregó el Sename para contrastar estas realidades, estas palabras bonitas que se tiran a la luz pública, pero que sin embargo quedan en nada. Más que en nada, finalmente se hace todo lo contrario. Atención. De un niño de una residencia de la comuna de Providencia, donde explicita estar siendo violentado en un contexto en el que debiera ser protegido, nos apersonamos en el lugar, un par de profesionales de la institución, de manera tal de poder verificar cuáles habían sido las acciones que el Servicio Nacional de Menores había adoptado en esta situación y por qué hechos de esta gravedad y violencia se siguen reproduciendo. Desafortunadamente, con los antecedentes recabados hasta el momento, hemos verificado que no se activó el protocolo de manera adecuada. Estos hechos ocurrieron el día de ayer, que una vez más constatamos que no existe la especialización debida para intervenir situaciones que enfrentan niños en contextos de descompensación emocional, que una vez más se apersona personal de Carabineros de Chile actuando de acuerdo a los antecedentes que hasta la fecha hemos recabado, de manera que no sería acorde al tratamiento que estos niños tienen, situación que, por cierto, verificaremos con mayor profundidad cuando podamos entrevistar a particularmente el adolescente afectado, a quien por razones obvias, en un contexto de protección, no quisimos intervenir en razón de la situación que estaba viviendo el día de hoy. Esto no puede seguirse repitiendo, lo hemos sostenido como Defensoría de la Niñez. Desafortunadamente seguimos observando cómo el Servicio Nacional de Menores, incluso en las residencias familiares, que son aquellos modelos que debieran tener un sistema de intervención distinta, no son capaces de abordar de manera efectiva la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y cómo también otra institucionalidad, a través del Ministerio de Salud y sus organismos o a través de otras instituciones del Estado, tampoco satisfacen la integralidad de la intervención que requieren niños que han sido vulnerados en sus derechos.
Obviamente seguiremos en relación con estos antecedentes recabando mayor información, particularmente cuando podamos conversar de manera tranquila y en el espacio más protector posible con la víctima para poder determinar todas las acciones que institucionalmente correspondan realizar. Seguimos analizando toda esta situación junto a nuestras tremendas invitadas, Josefa Barraza, Carolina Rojas. Vamos a seguir profundizando en este tema y lo que recién revisábamos son las declaraciones de la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, en donde ella es clara, es precisa y son declaraciones y es un análisis que ella hace reiteradas veces. De hecho, ella habla de que no se activó el protocolo y que no hay un personal idóneo para poder manejar ese tipo de situaciones. Tú mencionabas recién, Carola, un informe que realiza la PDI en el año 2017, que es un informe que le envía a hacer Fiscalía precisamente a raíz de la muerte de Lisette Villa el año 2016. PDI analiza 240 recintos del Sename de 241 en esa época y de verdad que las cifras son devastadoras. De hecho, hablábamos anteriormente de los protocolos que hay con respecto a la sujeción y el control físico y ese informe del año 2017 plantea y evidencia que el 76% de los hogares no cuenta con un protocolo para poder hacer frente a una situación de descontrol emocional de los niños al interior de los recintos. Bueno, ya vamos a hablar de eso y mucho más, pero ponga atención a las siguientes imágenes, porque esto fue el día de ayer en la tarde. Protestas justamente afuera de esta residencia familiar de Carlos Antúnez. La gente está muy molesta, tiene mucha rabia. Ahora, la misma defensora de la niñez, Patricia Muñoz, hizo un llamado en que no se realizaran este tipo de protestas justamente afuera de este centro porque perjudica la salud emocional de los menores que están en su interior. Vamos a hablar de estos videos, vamos a seguir conociendo sus impresiones, vamos a seguir comentando este desgarrador caso a la vuelta de esta pequeña pausa comercial aquí en Así Somos. Ya estamos de regreso junto a ustedes esta noche en este especial que hemos querido hacer sobre el Sename, historias que duelen, como ahí ustedes lo están leyendo. Estamos con dos tremendas invitadas acá junto a Carolina Rojas. Por favor, muestra el libro, Carola. Ese es un libro, pero tremendo, lo estábamos comentando recién ahora en comerciales, Abandonados, vida y muerte al interior del Sename. Y también junto a Josefa Barraza, periodista de investigación, que también estuvimos ahí ahondando un poquito en el reportaje que hiciste hace un tiempo en The Clinic, Soy prófugo del Sename. Tremendas y desgarradoras historias. Pero antes de irnos a la pausa veíamos las manifestaciones, las protestas que se llevaron a cabo el día de ayer afuera de la residencia familiar en donde ocurre este lamentable hecho. Los pasamos a revisar a continuación, miren. Esto a mí me parece que ya es cuando... A ver, yo entiendo la molestia en la ciudadanía. Yo creo que a todos nos llegó a doler la guata con los que pudieron terminar de escuchar el audio. Yo conozco muchas personas que no fueron capaces de terminar de ver el video. Y esto me parece que es el camino equivocado. Mira, porque finalmente aún no están los detalles. Sería bueno saber los detalles del caso y empezar a tener mucho mayor flujo de información antes de tomar determinaciones como esta. ¿Acuerdas lo que pasó con este caballero que fue el tío abuelo que lo llevaron a... preso en el sur y finalmente lo querían linchar afuera? Entonces me parece que esta idea como de linchar, eso es lo que me provoca a mí al menos, una idea de linchamiento público. Con esto no estáis apurando a la autoridad, que es lo que deberíamos estar haciendo. Estáis apretando a ese lugar y estáis tratando de hacer ver tu punto de vista. Me parece que este tipo de manifestaciones son equivocadas, además que terminan exponiendo dónde se encuentra este lugar y a los niños generando un mucho mayor trauma del que pueden tener. Es como no solamente tenemos problemas dentro, sino que además fuera de los muros hay un problema aún mayor. No sé si les pasa un poco lo mismo, Josefa, Carolina. Lo que pasa es que igual yo también lo encuentro como un poco ambivalente, ¿no es cierto? Aquí lo principal es el interés superior del niño o la niña, pero me parece que también en este contexto en el que estamos en el país hoy en medio también un poco paternalista, decir cómo podemos manejar la rabia o cómo las personas pueden manejar la rabia, digamos, ¿no? También entendamos que con Josefa nosotras reporteamos, digamos, los niños que estaban de Sename,
Sename, que estaban en la primera línea, y también ellos de alguna manera expresaron de que sintieron cierta reparación cuando veían No Más Sename, y veían que la gente, que una de las cosas que se pedía, digamos, dentro de las protestas era que se acabara Sename, y ellos decían que habían encontrado cierta reparación, porque decían, al fin saben lo que nosotros pasamos, digamos, ¿no? Y muchos niños, muchas caletas que están en la calle, ellos se sienten parte de la protesta porque se sienten acompañados, digamos. Esas son lo que nos contaban. Entonces, finalmente es la necesidad de lo que está pasando hoy. Es una expresión que esto honesta. sea una vitrina y que hoy día lo estamos hablando acá, pero se está hablando en todos lados para encontrar una solución. Me imagino que ese debe ser el fin mayor cuando esta gente siente cierto nivel de comprensión de parte de la ciudadanía. Es que yo creo que aquí hay varias cosas que se mezclan, porque yo creo que aquí se institucionaliza como primera forma, ¿no? Lo primero que se hace es arrebatarle o quitarle el niño a una familia, digamos, y después ver lo que pasa con él. Aquí un niño debiera estar entre 2 años, 1 año en una residencia. Aquí hay niños que entran al año, a los 2 años y salen adultos. ¿Entiende cómo sale ese adulto? Con todos sus ciclos vitales rotos. Exacto. Entonces yo creo que aquí hay que ponerse en el lugar de ellos, digamos, ¿no? De lo que están pasando, y también entiendo que esta rabia tiene que ver con varias cosas que están pasando en este momento en este país, y que Sename es una de las caras neoliberales también, ¿no es cierto?, de nuestro país, porque se ha convertido en un negocio, porque los niños no le importan a nadie, fuera de estas frases para el bronce de los niños primero, menos mal que están primero, digamos, ¿no? Claro. Pero aquí yo creo que yo soy pesimista respecto de esto, porque insisto en que Sename se ha vuelto un negocio, digamos, y mientras no se ponga en una supervisión, ¿no es cierto?, real, digamos, ¿no?, que salgan estos lobistas que están que han lucrado, digamos, con residencias privadas, digamos, con estos organismos colaboradores de Sename, digamos que estas residencias son 247, volvamos a repetirlo, versus los centros de administración directa, que eran 12, digamos, esto no va a terminar. A ver, recién conversábamos en comerciales con Carolina y con Josefa de que, a ver, quiero que esto lo entiendan súper bien, ¿eh? Esto es mucho peor de lo que usted se imagina. Estamos mostrando imágenes que usted seguramente ya pudo atestiguar, y esto es aún mucho peor de lo que usted se puede llegar a imaginar. Quiero leer de Patricia Muñoz, pero estoy contigo, Carolina, sobre el punto sobre las manifestaciones espontáneas. En un país que las cosas no resultan, saliendo a la calle parece que más rápido, digamos, se generan procesos en donde las personas, digamos, llevan a cabo sus protestas más que legítimas. Dice Patricia Muñoz, defensora de la niñez, lo siguiente: entiendo la rabia de la gente, pero manifestarse fuera de la residencia solo afecta a los niños, les incomoda, ya Carolina nos explicaba que no era tan así, y puede tener impacto negativo. Favor, evítelo, el reclamo y la alteración la debe recibir el Sename, no es ello. Yo creo que es la única manera de visibilizar esto. Quiero hacer un contraste. Mira, más que ese tuit, prefiero quedarme con la anterior palabra de Patricia Muñoz, pero quiero recalcar en lo siguiente. La normativa, o sea, el texto que saca el Sename a la luz pública, ¿ya? La verdad es que más que indignación, es una mezcla entre burla, enojo, no sé. Dice, las imágenes difundidas nos preocupan y conmueven, ya que nuestro principal objetivo es y será siempre proteger los derechos del niño, niña y adolescente. Y agrega más adelante, se encuentran muy bien los niños y anoche durmieron tranquilamente. Eso es tocarte la oreja, perdóname. Sí, no, perdón, eso es... En términos futbolísticos, tocarte la oreja con escupo. Sí. Esta hueá ya es más que un hueveo, esto ya es una ofensa. ¿Puedo seguir haciendo esto? Porque el sistema lo permite, porque estoy protegido, todo lo demás. Perdón que haga un paréntesis. Carolina me contaba, Josefa, yo no sé si tú sabes esto al respecto, que gran parte de los abusos que reciben los niños dentro del Sename son de parte de los donantes. Las personas que dicen yo los cuido, yo los saco a pasear, todo lo demás, es como si los estuvieran arrendando. Y pareciera que el sistema permite que alguien, por poner plata, en realidad los está comprando, está arrendando a estos niños para hacerle estas atrocidades. Y aquí todos se tapan, obviamente, el ojo y la oreja. Es tan así. La verdad es que esto yo jamás me lo hubiera imaginado. Yo pensaba que funcionaban otros los mecanismos de abuso, pero sí así, a mí me parece que esto ya es un comercio. Es un negocio que ya pasó a otro nivel, es un tráfico. Claro. Sí, es que gracias a Carolina yo empecé a enterarme de esta realidad. Los niños, más allá de estar los niños primero, valga la redundancia, este lema de los gobiernos es una problemática en el que el niño, más allá de ser un sujeto de derecho, como explicaba Carolina anteriormente, es un modelo de negocio.
O sea, prácticamente es como los niños están a un nivel de vulneración. Un producto. Los niños están a un nivel de vulneración tan grande que inclusive las mismas personas, estos supuestos donantes, los terminan vulnerando igual. ¿Y dónde está el Servicio Nacional de Menores? Pero perdón, encontraron en el Sename un mecanismo legal para poder abusar a cambio de dinero. O sea, es que yo no sé cómo más verlo. Prácticamente estamos hablando casi de un modelo de negocio. Más allá de estos proyectos del Sename, aquí estamos hablando de algo, de una realidad muy oscura, más turbia de lo que se ha sabido. Y esto me enteré gracias a Carolina. Creo que Carolina ha realizado una investigación súper importante. Inclusive su libro Abandonado revela igual parte de esta realidad, esta vida y muerte al interior del Servicio Nacional de Menores, que mucha gente a veces siempre se nos vienen déjà vu con estos videos que se publican cada cierto tiempo, pero esta realidad siempre está, esta realidad oscura, esta realidad turbia, este manto negro que cubre a la niñez vulnerada en Chile, llamémoslo así, un manto negro. Exactamente, tremendo. La verdad es que gracias a ustedes hemos conocido de primera persona muchas realidades. Por ejemplo, Carolina, tú también eres la responsable de mostrar la realidad que vivió Ámbar Cornejo, lamentablemente asesinada por su padrastro el año pasado. Una niña que pidió ayuda un sinfín de veces, que ella no quería volver a su hogar porque sabía lo que se le venía. Pasó por el Sename, volvió. Y es lo que le pasa a muchos niños y adolescentes, como tú bien lo relatas en tu reportaje en The Clinic, Josefa. Nicolás estuvo en varias residencias, iba y volvía. De hecho, incluso hasta su hermano también estuvo junto a él. Entonces, es como un ir y venir constante en donde los niños tampoco generan un arraigo, no generan una identidad, no generan lazos de cariño. Incluso, en cuanto a mi reportaje, ocurre esto. El Tribunal de Familia lo envía a una aldea del Sename, una residencia que es la aldea Buen Camino, que está ubicada en La Pintana, en Juanita con Gabriela Poniente, y luego de que pasan 2 años, nuevamente el tribunal dictamina que él tiene que volver a un régimen familiar. Y encontrarse con su agresor. Con su agresor. Él volvió y se volvió a encontrar con la persona que abusó sexualmente de él hace 2 años atrás. Entonces, ¿qué tipo de protección le estamos dando a estos niños vulnerables? Y sabes, lo más lamentable es que cuando conocimos el caso de Lisette Villa en el 2016, mucho se habló de esto, ¿cierto? Destapó una olla bastante caliente, una olla brutal. Se hicieron muchas promesas en su minuto y hasta el día de hoy yo no sé cuántas de esas promesas se han cumplido, Carolina, porque fue brutal esa noticia. Bueno, generó que se investigara por parte de la Fiscalía, se diera este mandato para que PDI hiciera esta investigación. Pero una investigación que tampoco salió a la luz cuando debía haber salido. No, y que todavía no termina, digamos, ¿no? Se ha extendido durante 5 años. El 11 de abril, repito, se van a cumplir 5 años de su muerte y en ese sentido podemos ver que muchas cosas no han cambiado, ¿no? Incluso cuando se ha ofrecido, ¿no es cierto?, la solución, hay una cierta pantomima de parte de las autoridades y estas frases para el bronce que hemos conversado, pero lo que nosotros pudimos ver el otro día es que, recordemos, la palabra contención es la que se repite en este caso y en el caso de Lisette. O sea, todavía siguen pasando las mismas situaciones en que los niños son vulnerados, principalmente, yo creo, por las largas institucionalizaciones. Si tú tienes un niño que está a tu cargo, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, sin duda hay trabajadores que hacen bien su trabajo, pero no es porque el Estado los fiscalice, porque los obligue, sin embargo, porque aquí hay personas de buen corazón que hacen bien, pero son las menos, ¿no? Porque las más preparadas son más. Y si tú tienes como gente que ha normalizado, ¿no es cierto? Entra un educador, ¿no es cierto?, de trato directo y luego ve que violenta a uno, esto está enquistado. Claro. Lo van aprendiendo, digamos. Prueba de ello es el poco tiempo que llevaban las 2 cuidadoras, ¿no es cierto?, del CREAT Galvarino, que terminaron asfixiando a Lisette. Entonces, aquí en el libro, por ejemplo, cuando yo pude investigar respecto de lo que salía en los tomos de esta investigación, que es muy extensa, por cierto,
había un testigo que era una voluntaria de Cáritas que decía que ella llegaba y que los niños jugaban a contenerse con frazadas y que muchas veces vio a Lisette envuelta porque los mismos educadores de trato directo se les olvidaba después de contenerla, sacarla de la frazada. Ya había visto a Lisette en una esquina envuelta en una frazada y que la gente pasaba por el lado y era tan normalizado que a nadie le interesaba qué es lo que había pasado, digamos. O sea, a ese tipo de situaciones llegamos y que se revelan, por cierto, por los propios niños. Hay una amiga de Lisette que revela cómo fue, digamos, maltratada durante esta contención mal hecha. Y si no hubiese sido por esa niña que quiere hablar en su momento, no se habría conocido de la forma en que ella fue asesinada, digamos, ¿no? Ahora, sin duda, Carolina, tu relato, bueno, también el de Josefa, habla del abandono en el abandono, que es algo que ya es bastante un concepto bastante complejo. Las dos dicen lo mismo y afirman que este es que acá hay un negocio detrás y que los niños están completamente abandonados y que son casi como una moneda de cambio, como un producto. Eso es lo que menos importa, ¿cierto? No es lo primero. ¿Quién es el que se está llevando el negocio? ¿O quién está detrás? Tú hablabas un poco de los partidos políticos, pero ¿solamente hay intereses políticos detrás del Sename o hay intereses también privados? O sea, es que están mezclados, porque yo creo que cuando hablamos de intereses privados hablamos de estas residencias que pertenecen a organismos colaboradores de Sename, ¿no es cierto?, en donde está cruzado. O sea, aquí podríamos estar 2 horas hablando de las personas que están, que han lucrado, digamos, con Sename, ¿no es cierto? Por ejemplo, en estos organismos colaboradores, en esta residencia, por ejemplo, Serpag, en la que estaba Ámbar Cornejo, ¿no es cierto? Serpag. Ellos mismos son los que elaboran los informes que dicen que el niño siga institucionalizado, que esos informes que lee un juez, digamos, los elaboran ellos. Elaboran ellos mismos esos informes, ellos mismos determinan a qué programas debe asistir. Por ejemplo, entonces, vuelvo a repetir que un niño tiene un valor, ¿no es cierto?, por una subvención que le entrega al Estado, y esa subvención va subiendo también en la medida, o esa cantidad de dinero va subiendo en la medida que tú lo pones. Por ejemplo, en un programa, en un pie por explotación sexual, en un pie por maltrato grave, no sé, van subiendo, ¿no es cierto?, su valor, y ahí tú entiendes que la residencia no tiene ningún interés en desinstitucionalizar a ese niño. Claro. Y por contraparte, a mí lo que me ha tocado ver tras años de investigación es que hay mucha violencia institucional con las familias. Yo he hablado con madres, y digo madres porque yo no he hablado con padres, he hablado con mujeres de familias monoparentales, ¿no es cierto?, en que muchas veces las propias asistentes sociales, ¿no es cierto?, les dicen que tienen que tener una casa con ciertas características, que deben asistir a cierta cantidad de programas, y las mujeres además deben trabajar. Y muchas no alcanzan a llegar, y muchas veces en ese desarraigo un niño está en una comuna súper lejana a donde vive esa mamá, y la mamá que es castigada nuevamente. A veces ni siquiera tiene un hijo, tienen 3 hijos en las residencias. Y también me ha tocado ver 3 generaciones institucionalizadas en Sename: la abuela, la mamá y el nieto. No te lo puedo creer. Así, históricamente esta cuestión yo creo que ya tiene un nivel de violencia institucional, porque por cierto yo creo que todos aquí sabemos, hemos conocido noticias de que hay niños de estrato social alto que son abusados, que son golpeados, que son maltratados, pero quienes están encerrados hoy son los niños pobres de nuestro país. Sí. Y eso no me canso de repetirlo, porque eso es violencia estatal. Y eso no puede seguir pasando. Aquí debe haber un trabajo de reparación con esas familias que terminaron con hijos muertos, ¿no? Recordemos que aquí han muerto niños. Está el caso de Daniel Ballesteros, ¿no es cierto?, que supuestamente por esta cuestión de infractores de ley que están separados de lo de protección, ¿no es cierto?, en un centro cerrado de Tiltil es asesinado, apuñalado por sus compañeros. Ese niño, por ejemplo, debía haber estado en tratamiento por drogas, pero no encerrado en el lugar. Y esos trabajadores que no se pudieron hacer cargo de él, que pertenecen a otra empresa privada, que es Sercap, porque recordemos que también que los centros cerrados o cárceles para niños tienen a privados trabajando, ¿no es cierto?, como concesionados. Sercap todavía sigue trabajando con Sename. Yo lo vi el otro día, Sercap sigue trabajando con Sename, por ejemplo. Qué terrible. Y la mamá de Daniel Ballesteros, ¿no es cierto?, es la que se queda. Para ella cambia su vida, ella sigue siendo revictimizada, todavía queda mucho paño por cortar, en esta investigación, y ella es la que tiene que estar detrás de los abogados, es ella la que tiene que pedir documentos. O sea, hay una violencia institucional
que es espantosa con las mujeres pobres. Y digo mujeres pobres porque generalmente son mujeres, digamos, ¿no? Las que uno entrevista y todo, porque además son familias monoparentales o mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces aquí vemos al Estado revictimizando a las mujeres y quitándole sus hijos también, ¿no? Porque no todas las madres son negligentes. Me ha tocado ver casos en que la mamá fue a trabajar, no tenía con quién dejar a sus hijos. Sus vecinos la denunciaron. Llegó a Carabineros, su caso pasó a tribunales y le quitan el hijo. Así es. Bueno, todo lo que tú relatas, Carolina, es lo que tú bien mencionas también en tu libro como la institucionalización de la pobreza, que es un tremendo concepto y muy desgarrador por lo demás. Lamentablemente, cuando salen estas cosas a la luz, cuando se dan a conocer en esta ocasión a través de las redes sociales, porque como decía la defensora de la niñez, si esto no se da a conocer a través de Twitter y no se genera un trending topic, quizás no estaríamos hablando de esto hoy día, que ahí hay otro punto tremendamente importante. Bueno, a raíz de esa viralización hubo una reacción política, pasó algo inédito en el Congreso Nacional. Los invito a revisar el siguiente titular. Miren. Esto lo trae Cooperativa, dice: inédito, Cámara Baja presentará acción legal por posible maltrato en Hogar Sename de Providencia. Y aquí, Josefa, Carolina, hemos hablado que hay una parte política involucrada muy importante. ¿Cómo se ha portado, por ejemplo, el Congreso de Chile a través de los años, independiente de los gobiernos, porque este problema viene hace muchísimo rato? ¿Cómo han visto ustedes el trabajo legislativo en esta materia? Yo creo que están en deuda. Creo que aún los niños siguen en abandono, tanto institucional como en cuanto a nivel estatal. Lo otro que es muy importante, que los niños no tan solo existen cuando hay campañas políticas. Creo que eso es súper importante enfatizar, porque siempre dicen, los niños, vamos a ayudar a los niños. Pero en las campañas políticas, lo hemos visto últimamente, en las próximas elecciones. Y creo que esta ha sido una problemática que ha existido siempre, como decía Carolina, ha sido hasta una problemática generacional. Abuelas, madres, hijos. ¿Y por qué aún seguimos con este mismo problema? Aquí ha sido un actuar negligente también de parte tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Ellos deberían ser los encargados de generar reformas para ayudar a estos niños, pero no las hay. O sea, vamos a seguir esperando a que haya este tipo de hechos para poder hacer algo. ¿Qué hubiese pasado si es que este video no se hubiese dado a conocer, no se hubiese viralizado? Seguiría esta problemática invisibilizada como ha estado hasta ahora. Ahora, mucha gente del Senado, gente de distintas áreas de la política dieron su opinión. Yo creo que el que resumen, y aquí, a ver, esto es un programa especial y esto es un espacio en donde aquí nosotros no le demos favores a nadie. O sea, aquí las cosas se pueden decir por su nombre sin ningún problema, con nombre y apellido. Voy a citar al vocero de gobierno, Jaime Belolio, porque yo lo que me he enterado acá, porque todos tenemos una idea de lo terrible que es el Sename. Ahora, cuando vamos al detalle, a propósito de nuestras invitadas que han hecho una investigación profunda de estos casos, insisto, y esto yo creo que es la frase que todos se quedan en la casa, esto es mucho peor de lo que ustedes se imaginan, o de lo que se han enterado hasta ahora. Dice Belolio: se va a hacer, escuchen bien, se va a hacer una investigación, se va a llegar hasta el fondo para saber qué es lo que sucedió. Lo ha dicho la encargada del Servicio de Protección de la Niñez. Para nosotros es importante que todos los niños, todos, estén siempre en las mejores condiciones, y esto me duele especialmente a los que somos padres o madres. Ya, yo voy a hablar como un ciudadano a pie, que entiendo lo que ustedes han investigado, entiendo lo que dice la voz oficial del gobierno. Yo no sé qué más quieren investigar. O sea, a mí me queda claro que lo que aquí ocurre ya se sabe. Se entiende perfectamente todos los malditos días desde hace muchos años. Estas palabras, así, pero a la cámara, ¿va a pasar algo? ¿Creen ustedes? Y si no, hagamos el emplazamiento, o si no, que esta cadena no se corte, porque si ya han habido víctimas fatales dentro de los niños del Sename, y después se pasa, como todas las noticias, se pasa porque se deja de hablar. O sea, entonces, a diferencia de lo que dice en esta oportunidad, digamos, la defensora de la niñez, sí, vamos a reclamar, porque parece que después de tanto salir a la calle, así es como resultan las cosas. ¿Cómo les resuenan a ustedes estas palabras? ¿Son al viento? Porque, insisto, vamos a investigar. ¿Investigar qué? Yo creo que la investigación
Se hizo. Sí, claro. Ya se hizo. No, yo creo que hay suficientes informes que son lapidarios respecto de lo que pasa en las residencias y los centros de administración directa y al parecer ahora en estos nuevos centros. De hecho, hay denuncias, la otra vez llegó una denuncia de una niña que había escapado en estos centros, entre comillas, modelo, y nadie la buscó y fue violada. Esa denuncia me llegó hace muy poco, digamos, ¿no? Entonces, lo que yo he visto en el tiempo respecto de la pregunta de los parlamentarios, yo veo la vida de estos niños hipotecada en el trámite legal. Esto no se arregla con proyectos de ley, esto se arregla con un emplazamiento ya a los responsables, al Ejecutivo. El Ejecutivo no le está haciendo ningún favor en cuidar a esos niños, es su obligación. Es su obligación la tutela de esos niños, digamos. Entonces aquí no ha habido un emplazamiento enérgico de parte de los parlamentarios. Y por eso ayer también en otra entrevista yo invité, digamos, ¿no es cierto?, a los candidatos presidenciales, a los constituyentes, digamos, ¿no?, que hagan un emplazamiento fuerte ahora. En este momento hay vulneraciones. Sí. En este momento puede estar pasando una vulneración. Eso es lo que a mí me importa, ¿no? No me importan los anuncios, las frases para el bronce. Eso yo creo que nosotros ya estamos cansados. Convengamos que uno de los informes más importantes fue el informe Geldres, de la jueza Mónica Geldres, el 2012, ¿no es cierto? Y que se conoció el 2013. Entonces yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo y aquí nosotros aquí también nos compete a toda la sociedad, digamos, también, ¿no? El hecho de no estigmatizar. Los periodistas venimos escribiendo hace mucho tiempo de Sename, hace más de 15 años de Sename, en mi caso y otros colegas de mucho antes, digamos, ¿no? Entonces nosotros lo que veíamos en principio, que la gente decía que hay un delincuente muerto, porque además la gente se confundía, los niños que están bajo protección, con los infractores de ley. En ningún caso, para los dos casos no se puede decir eso, pero para la gente, entonces aquí también hay bastante hipocresía. También nosotros tenemos que revisar la violencia simbólica que se ha ejercido también contra esos niños, digamos, ¿no? O sea, no importa hasta que hay un portonazo, ¿no? Ahí es como mátenlos a todos, etcétera. Pero bueno, ¿qué pasó antes? Digamos, en este mismo momento hay una caleta de niños en Los Héroes, digamos, ¿no?, que no han comido en día. Y que el propio alcalde Alessandri le manda a los carabineros, le manda a Seguridad Ciudadana a quitarle las carpas, los persiguen. O sea, ellos venían denunciando la violencia policial mucho antes del estallido. Ellos en el libro nos contaron que ellos eran gaseados, que eran golpeados. Yo una vez me tocó ver cómo estaban tomando desayuno, porque una fundación, muy pocas personas que se preocupan por ellos, digamos, ¿no?, de forma real, llegaron los carabineros con caballo a sacarlo, a llevarse uno de sus amigos. Ellos han parentalizado las relaciones que tienen en la calle. Ahí hay un niño de 18 que los cuida, que es el papá, ¿no es cierto?, de los otros niños de 15, de 13, de 12, hasta de 9 años en la calle, porque prefieren vivir en la calle que en una residencia. ¿Y qué llega? Ellos tienen miedo que llegue carabineros, que los lleve al CREAT, de nuevo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque además los dejan a todos separados y no respetan esa vinculación afectiva que ya tienen con sus amigos, digamos, ¿no? Entonces aquí hay una violencia que es permanente, hay una violencia estatal. Ellos fueron reprimidos, han sido reprimidos en la calle. O sea, nosotros hemos visto ahora en esta residencia y en la anterior del sur que llega carabinero hoy y disparó, en el sur les disparó a los niños, ¿no es cierto? Entonces aquí no digamos que vamos a investigar qué, lo mismo se dijo con Lisette. Recuerden que ahí dijeron vamos a investigar lo que pasó. Al parecer esta niña se había descompensado porque estaba llorando porque no había llegado la mamá. Después se supo que no era así. Entonces, ¿investigar qué? Si aquí tú uno tiene que importarle al niño, el interés superior del niño o la niña. Aquí ellos son los que importan, digamos, y eso uno no lo ha visto. Entonces yo creo que esta sociedad además es muy adultocéntrica, ¿no? Como ellos no votan y además son pobres, no representan un grupo de presión para nadie. Son el último pelo de la cola. Ahora, son el último eslabón de la... Es que lo que pasa es que me sumo a las palabras de Carolina. A mí por lo menos me indigna, lo digo muy a título personal, como periodista que he investigado casos del Sename. Por lo menos Carolina planteaba esta situación de las caletas. Por lo menos en su libro, en el capítulo final, acompañé a Carolina en este proceso de investigación y nos pillamos con la realidad de que habían adolescentes que habían abandonado estos proyectos del Sename, estos programas, y preferían vivir en la calle. Incluso a uno, los carabineros, nos comentó mientras estaba almorzando, nos comentó que vino carabineros y le quitó su carpa, porque él estaba viviendo en una carpa abajo de un edificio, y él nos dijo, me quitaron mis cosas, lo único con lo que quedé fue con un par de zapatillas. Entonces también me recuerda mucho el caso de Nicolás, que es el caso del reportaje que realicé. El prófugo del Sename, que después de que publiqué este reportaje, a los 8 meses después yo tuve una respuesta del Sename.
debido a que este reportaje fue preseleccionado para un premio de periodismo. Recién ahí el Sename se dignó a contestarme, y solamente para decirme que el término prófugo no existe, sino que más bien son adolescentes que abandonan... Hacen abandono de programa. Abandono de para programa. que no suene tan feo. Es como, por eso solamente el Sename me contestó. No fue para saber dónde estaba el niño, que nos preocupa, en qué situación se encontraba esta niña. A ellos no les importa, a ellos solamente les importa qué va a pasar con la subvención y toda esa situación, porque Nicolás asistía a una aldea que se llama Aldea Buen Camino, que es una residencia que trabaja con subvención del Sename. Y él se escapa porque se aburrió de ver el abuso sexual entre menores de edad. Es decir, También, además, existe mucho. porque existe mucho, es una realidad que también se da, que los mayores abusan de los más pequeños. chicos, claro. Y él me dijo, yo constantemente recordaba, me revictimizaba ver esa situación, porque yo fui una víctima de abuso sexual. Pero es una institución que ampara entonces abusos sexuales a menores, o sea, no defiende a los niños. Con decirles, es peor. Con decirles que él, cada vez que veía que los más grandes iban a abusar de los más chicos durante las noches, él se ponía a... Porque él me dijo, no, yo empezaba a pegar. Con este término dijo, porque yo veía cómo abusaban de los más chicos y yo no quería que los más pequeños sufrieran lo mismo que yo sufrí, porque es una herida que nunca va a sanar. Entonces, por eso él también se escapó, porque le pegó un compañero debido a esta situación, vio cómo iba a abusar de uno más chiquitito, y se agarraron a combos, y él, todo golpeado, dijo, ya no más, no más. Vino, saltó una reja y se fue. Y desde ahí que él abandonó programa, desde ahí que él empezó a vivir en la clandestinidad, porque él me decía, a mí me pilla un carabinero y me va a devolver al Sename, y yo no quiero volver de verdad. Y cuando conversé con él estaba muy contento porque él estaba con su hermano en este hogar, y cuando él escapó, él antes de saltar la reja le dijo, tranquilo, tú puedes hacer lo mismo y nos podemos juntar afuera. Pero él dijo, dejé parte de mi alma adentro, que era mi hermano, su familia. su familia. Sí. Esa historia que tú retratas en este reportaje de The Clinic es solo una muestra y una de las miles de historias que de seguro ocurren en muchas residencias del Sename a lo largo de nuestro país. El año 2020, a fines del año pasado, el presidente Piñera promulgó una ley que implementó el servicio de protección a la niñez que viene a reemplazar este Sename. Quiero que conversemos de eso a la vuelta de esta pausa. Quiero saber cuál es la opinión de ustedes. ¿Esto viene a traer un cambio real a esta problemática? ¿Va a seguir todo igual? ¿Es un cambio cosmético o ya está siendo pensado como un cambio de fondo? Vamos a separarnos así un breve instante y ya estamos de regreso en este capítulo especial esta noche aquí en Así Somos. Seguimos junto a ustedes esta noche en Así Somos, dos tremendas invitadas, Carolina Rojas y también Josefa Barraza, dos periodistas investigadoras que han llegado hasta lo más profundo de la problemática del Sename y la han expuesto en reportajes y en libros respectivamente. Antes de irnos a la pausa, yo les preguntaba en qué cambia esta nueva ley que promulgó Sebastián Piñera el año pasado, que en el fondo viene a implementar el servicio de protección de la niñez que reemplaza al Sename. De hecho, se dice que ya uno de estos servicios empieza a regir a partir del 1 de octubre de este año. ¿Es más de lo mismo? ¿Se visualizan cambios profundos? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo a título personal siento que es más de lo mismo, solamente con nombre distinto. A mí por lo menos lo que más me preocupa es que realmente existan cambios desde el 1 de octubre para estos niños. Yo creo que ya no podemos seguir normalizando una institución como el Sename. Yo creo que eso es lo que mi preocupación mayor como periodista, que he visto estos casos. Estuve en contacto con un joven que se fugó de un Sename. Entonces también cada vez que me dicen, no, si vamos a promulgar, va a haber un nuevo sistema, va a haber un nuevo servicio, digo, lo único que espero, que no lo hagan tanto para llevarse los honores como ellos, sino que lo hagan por los niños. Ellos son los que importan. Pero a propósito de eso, escúchame bien, yo de verdad estoy conmovido, estoy súper afectado y agradezco mucho la valentía que muy pocas personas tienen, digamos, por el trabajo que han hecho. Por lo mismo, no las quiero empujar a nada.
Pero tengo una pregunta que puede ser contestada en distintos grados. Estamos hablando de la institucionalización de la pobreza, ¿cierto? Estamos hablando de una forma sistemática de abuso a menores dentro, desde fuera, una cosa terrible. Ya que estamos trabajando con instituciones, está la Defensoría de la Niñez. Yo se los pregunto, no estoy obligado a contestar, digamos, ¿eso sirve para algo? ¿Hacen la pega? Sí. Ok. ¿Y qué falta ahí? ¿Por qué no hay una representatividad para detener esto que nos enteramos que sucede todos los días? ¿Por qué no acceden a eso? No, yo creo que las únicas declaraciones como que yo vi, que de alguna manera de las que me siento parte, son de Patricia Muñoz. Yo personalmente tengo siempre muy buenas palabras para ella y admiración por su trabajo, porque la verdad es que personalmente yo he acudido a ella en muchas denuncias y ha sido la única autoridad que ha mandado a sus abogados a sacar a los chiquillos de la cárcel, etcétera. Yo creo que ella está haciendo un trabajo súper bueno y que yo creo que, claro, hay atribuciones que tiene sumamente limitada. Hemos visto también la acusación que se levantó contra ella, ¿no es cierto? En el fondo, yo creo que ella ha hecho una labor que es muy importante y creo que es una autoridad que tenemos que cuidar, además, ¿no? Que creo que es la única que en este momento está haciendo su trabajo, y también admiro mucho el trabajo que hace su equipo, digamos, respecto de las investigaciones, y que me consta personalmente que hay una preocupación real por los niños, ¿no? Entonces... ampliar las facultades de ellos, quizás. A pesar de, claro, de las pocas atribuciones que tiene, digamos, ¿no? Lo que sí es que en respecto de lo otro, lo que estábamos hablando delante, ¿no es cierto? También lo que hablábamos con Josefa, digamos, es que este nuevo servicio, digamos, es el Sename con otro nombre, como bien se dice, para contextualizar también respecto, cuando se crea esto, esta residencia, la de ayer, la de Carlos Antunes, junto con otras 2 de Providencia, absorbe el CREAT Galvarino. Creo que son 4 en Providencia y son 3 en Valparaíso que absorben el CREAT de Playa Ancha, ¿ya? Para que tengamos como un contexto de eso. Yeah. Pero lo que vemos, o las denuncias que yo he recibido por lo menos, es que hay trabajadores o educadores de trato directo, como bien se llaman, que tienen antecedentes de haber vulnerado anteriormente niños y que están trabajando en esta nueva residencia. O sea, así de mal todo esto. Y por eso yo creo que sucede la misma situación, ¿no es cierto?, que tiene respecto de la contención, porque los trabajadores claramente no tienen la preparación que se requiere, digamos, ¿no? Entonces, si tú estás viendo que estas denuncias comienzan a aparecer, ya ahí tienes un síntoma, ¿no es cierto? Este es un síntoma de algo que no se ha podido resolver. Recordemos que ellos se felicitaron entre ellos mismos porque están acostumbrados a abrazarse ellos mismos, ¿no es cierto? Sí, como siempre. En la creación de este nuevo servicio, pero recordemos que antes hubo un veto del presidente respecto, que apuntaba principalmente a la ley de garantías. Esta ley de garantías lo que exigía era supervisión a estos organismos colaboradores de Sename, porque son los que más han vulnerado niños, niñas y adolescentes, digamos, ¿no? Es donde han ocurrido la mayor cantidad de abusos, la mayor cantidad de torturas. Aquí en el libro, como les contaba, entre medio de los comerciales, digamos, ¿no? Hay un hogar, una investigación sobre el hogar Nueva Providencia, donde un donante, ¿no es cierto?, una OCA, digamos, ligada a la iglesia, además donde un donante podía sacar al dedillo a la niña que quería, llevarla a Fantasilandia, niñas que por supuesto después denunciaron abusos y tocaciones de parte de ese donante, claro. Y fue el director regional, Esteban Elortegui, quien finalmente cerró ese hogar por esta situación. Entonces, ¿y qué pasó con esa denuncia? Descansa en fiscalía, por supuesto, ¿no? Por Dios, güey. No, que te pasaste. Ahora, a ver, no, es terrible. Yo entiendo lo que tú decías, que hay una persona a la que tenemos que cuidar ahí, hay una persona que quiere hacer el trabajo bien, pero como estoy rodeado de lobo es bastante difícil. ¿De qué manera se podría tratar? A ver, se habla mucho hace un tiempo en Chile de tratar de modernizar todas nuestras instituciones. A mí me parece que hay algunas que es difícil de modernizar. ¿Qué tipo de atribuciones necesitaría la Defensoría de la Niñez para poder hacer el trabajo que hay que hacer? Porque te digo una cosa, yo cuando veo el video, a mí lo que más me preocupa es que la autoridad sale a decir, vamos a iniciar una investigación. A mí me dejaría mucho más tranquilo que se filtrara esto, que se sepa que lleva pasando un tiempo y dijeran, ¿sabes qué? Estamos al punto de terminar la investigación de lo que está pasando, porque ya sabíamos. Me tengo que enterar a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué tipo de atribuciones se necesitan para poder realmente echar a andar un plan que realmente logre entregar, como decías tú, contención, y además poder
reparar a una persona que pueda ser parte de, que pueda buscar después un trabajo, es una vida completamente normal. Es que yo creo que ya el trabajo no pasa por ella, digamos, ¿no? Aquí, como la otra vez también nos interpelaban, incluso también los periodistas, ella, que yo creo que ha hecho una labor. Lo que pasa es que lo que es necesario aquí es que el Ejecutivo haga su trabajo, digamos, ¿no? Y a ella solo le consta como estar fiscalizando que esto se haga. Pero si no se hace, digamos, se vuelve un problema permanente, digamos, Pero ¿no? el Ejecutivo tiene un problema de interés porque hay partidos políticos dentro de lo que tú mencionas. Sí, Me imagino que son partidos de todos los lados, ¿no? Por supuesto. Centro, izquierda, y nosotros sacamos derecha. un reportaje de que el veto se redactó en el segundo piso. ¿Y quién lo redactó? Ayudó a redactar al presidente. Es la hija del director de una OCA, digamos, ¿no? Ese es el nivel ¿En serio? para que más o menos comprendas. Puedes ver el reportaje, se los podemos mandar. Ya, pero... Entonces, a ese nivel, digamos, ¿no? Entonces, aquí, con tanto conflicto de intereses, digamos, esto no va a terminar. Por eso te digo que ya no es atribución nada más de los parlamentarios que de verdad interpelen, insisto, enérgicamente, por favor, respecto de esto que está pasando hoy. Digamos, esto es un negocio y repetimos que es la cara más neoliberal de Chile porque es otro negocio de Chile, ¿no? Y qué importante es lo que estabas mencionando tú, Carola, con respecto a la fiscalización, porque justamente el informe que realiza la PDI en 2017 dice que efectivamente los hogares de Sename a lo largo de todo Chile son fiscalizados, pero son fiscalizados previamente, o sea, hay un llamado previo que les avisa que van a ser fiscalizados. Y por otro lado también sabemos que el Sename depende del Poder Judicial y que deberían los jueces de familia ir también a hacer estas visitas por lo menos 2 veces al año, que parece que no pasa mucho con eso. Ahora, hablando justamente de eso, ¿qué les parece a ustedes, Josefa, Carola, que hasta el momento no se haya pronunciado el ministro de Justicia, de quien depende finalmente toda esta situación de los Sename? Bueno, hablamos de eso y mucho más al corte que viene a continuación. Ya estamos de regreso. Continuamos esta noche de Así Somos junto a Carolina Rojas, junto a Josefa Barraza. Qué tremenda conversación hemos tenido esta noche, y antes de irnos a la pausa hablábamos justamente del pronunciamiento o del no pronunciamiento precisamente que ha tenido el Ministerio de Justicia en todo este caso del Sename que vivimos esta semana. ¿Qué opinión les merece eso, ese silencio o esa poca comunicación que se da por parte de los organismos oficiales? Es un silencio negligente, demuestra que para el gobierno, nuevamente, la niñez vulnerada no es una prioridad, no es algo que necesita urgencia. Y sumándome a lo que contaba Carolina sobre la Defensoría de la Niñez, ellos hacen lo que pueden dentro de lo posible. Mientras exista un gobierno, un poder ejecutivo, que para la niñez vulnerada no sea una prioridad y algo de suma urgencia, van a seguir existiendo este tipo de casos. Incluso quiero comentar que la Defensoría de la Niñez apoyó mucho a los adolescentes que fueron puestos en centro de internación provisoria debido a delitos relacionados al estallido social. Jóvenes que estaban cursando cuarto medio, que vivían con sus padres, tenían una familia dentro de todo normal, que por ejemplo es el caso del incendio de la municipalidad de Buin, que tanto Sofía como Joaquín, que ya puedo nombrar ya que son mayores de edad, fueron internados en un centro de internación provisoria debido a que fueron imputados por el incendio de la municipalidad de Buin. Estuvieron durante 78 días en el Sename. Fue una especie de castigo, por lo menos yo lo veo como castigo, y también lo vieron los padres de ellos. Ellos fueron a manifestaciones, todo pidiendo ayuda, porque para el Poder Judicial, para los tribunales, el Sename es prácticamente un castigo para estos adolescentes. Claro. Y luego la Defensoría de la Niñez puso un recurso que logró liberar a estos adolescentes de esta internación provisoria, ya que la internación provisoria en este tipo de casos es una medida extrema, pero el tribunal, el juez, inmediatamente los puso en esta internación y durante 78 días estuvieron en un Sename. Y no es tan solo este caso, sino que hay mucho más en el estallido social. Seguro. ¿Qué rol tendría que tener el Ministerio de Justicia, Carolina, bajo tu perspectiva? Claro, un rol mucho más activo también, ¿no? Pero eso es algo histórico. Yo creo que hemos hablado de este informe lapidario en que el mismo ministro o exministro de Justicia dijo que no tenía idea de lo que estaba pasando, digamos, ¿no? Entonces, eso es una constante, digamos, en la autoridad, el tema del silenciamiento.
Y a partir de eso yo creo que ahí quisiera mencionar también la labor de los jueces. No podemos sacar a los jueces de esta ecuación porque son ellos por el Tribunal de Familia quienes mandan a institucionalizarse a los niños. Y eso debiera ser como lo último, ¿no? Aquí lo que no se está haciendo, e insisto, es trabajo con las familias. Lo primero que se hace es institucionalizar. Aquí debemos dejar de institucionalizar a los niños. O sea, aquí hay un vínculo que se rompe desde el principio, ¿no? O sea, un niño puede tener una madre alcohólica, pero hay un amor por esa madre alcohólica y lo primero que hace es romper ese vínculo. Ahí tú fracturas el ciclo vital de un niño, claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que hay que cambiar es el trabajo con las familias. Aquí no hay reunificación familiar. O sea, aquí pierden contacto, hay adopciones irregulares. En el centro del sur, ¿no es cierto?, donde era directora Evelyn Oñate, ¿no es cierto?, que fue denunciada además por presuntos abusos sexuales hacia los niños que estaban ahí. Fue una jueza, yo vi el informe de esa residencia, y de 22 menores, 17 fueron susceptibles de adopción, así de fácil. Y digo, ella ve, o sea, aquí los jueces visitan la residencia, pero extrañamente no les parece raro ciertos elementos. Por ejemplo, que, insisto, de 17, o sea que hayan 17 niños susceptibles de adopción de 22. O sea, imagínate que casi todos sean dados en adopción. Exacto. O sea, dime, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué? Entonces yo creo que aquí tampoco podemos quitar la responsabilidad que tienen los jueces en esta tragedia también, ¿no? Esperamos haber sido un tremendo aporte. Carolina Rojas, Josefa Barraza, llegamos hasta acá con este programa especial de Así Somos. Simplemente nosotros esperamos haber estado a la altura de la valentía y la profundidad de estas tremendas mujeres que han develado un terror inconmensurable y que no puede seguir sucediendo, que ocurre al interior del Sename. Nosotros, sin deberle favores a nadie, esperamos como siempre haber estado a la altura de la conversación y mostrarle al mundo realidades, digamos, que son tremendamente incómodas y que esperamos que los poderes necesarios para hacer un cambio en esta situación lo hagan lo más pronto posible. Queridas amigas, así es. Orgulloso de haberlas tenido en nuestro programa. Muchas gracias por todo. Querida Monty, Lama, muchas gracias. Mañana en una nueva edición de Así Somos. Muchas gracias.